Buenos días. Lo primero, gracias a la organización por invitarnos a exponer los planes del Gobierno y los planes del Gobierno y los planes del GID para el tema de la extensión de la banda ancha. Como antes dijo uno de los ponentes iniciales, esta es el representante de Caja Rural, esto es la electrificación del siglo XXI, es decir, es un hito la llegada de la conectividad de la banda ancha a las zonas rurales de Asturias. Evidentemente, no quiero que matéis al mensajero, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de conectividad, vamos a hablar de datos reales y, lógicamente, los datos globales son unos, pero los particulares y las necesidades de las personas a veces son individuales y crean algo de frustración. Entonces, por favor, no matéis al mensajero. La primera diapositiva hay que estar en contexto. Cuando estuve preparando la presentación iba a poner que la orografía como condicionante o como excusa, pero es un condicionante. Si os fijáis, esto es un informe que viene de SADEI, prácticamente más del 65% del territorio de Asturias está en un plano inclinado entre 30 y 50 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente es una orografía un poco demencial respecto a no solo a las telecomunicaciones, al resto de comunicaciones. Es decir, son valles muy angostos, con diferencias de cota y diferencias de inclinación muy elevadas. Además, hay una parte condicionante, que es que prácticamente todos los valles de Asturias, la orografía desde cabecera a desembocadura, tienen una orientación sur-norte, por la especial configuración. Esto hace que cualquier comunicación transversal entre valles sea muy complicada, teniendo que ubicar en sitios muy elevados, zonas que se encuentran a alturas considerables, torres de comunicación y de repetición, que tienen que, a su vez, aterrizar en esos valles angostos. Es decir, la orografía es un condicionante muy importante para el desarrollo de las telecomunicaciones y del resto de infraestructuras. Y la población como objetivo, es decir, estamos hablando de personas que necesitan conectividad. Esos datos que tenéis aquí, que son del informe de SADEI de 2018, nos hablan de la densidad de población. Una de las cuestiones que más condiciona es el éxito de la propagación de las telecomunicaciones es la densidad poblacional. No es lo mismo tener núcleos de población muy densos que muy poco densos. Ahí se ve, evidentemente, en ese gráfico lo tenéis, la densidad de población, sobre todo en la zona rural, es muy baja. Está todo concentrado, como veis, en el centro de Asturias. Eso, bueno, es conocido por todos, ¿no? Pero también tenemos que hacer foco en la actividad económica y social como foco. Hemos visto que la población se concentra y que la orografía nos da unos condicionantes, pero la actividad económica, ahí tenéis un ejemplo del reparto de diferentes sectores económicos y sociales, ayuntamientos, centros de salud, etcétera, etcétera, los cuales ya no siguen el patrón que habíamos visto antes, es decir, están repartidos prácticamente uniformemente en toda la geografía asturiana, no se concentran en el centro, están en las alas, a esos hay que darles también conectividad. En el caso de las agrupaciones ganaderas, agrupaciones agropecuarias y agrícolas, pues lo mismo. Es decir, hay una distribución, esto es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo se distribuyen las diferentes ganaderías en Asturias, como veis, de una forma relativamente uniforme en todo el territorio, independientemente de los valles, independientemente de la situación poblacional. Es decir, tenemos un territorio angosto, tenemos un territorio concentrado en población en una serie de zonas, pero que las actividades económicas y ganaderas no están concentradas, están dispersas. Lo mismo sucede con un sector que está en auge, que es las casas rurales y las casonas. Ahí tenéis una distribución de todas las casas rurales y establecimientos rurales y hoteleros que hay en Asturias. La distribución es también uniforme, es uno de los sectores económicos en auge que solicitan más demanda de conectividad. Y por último, no podemos soslayar también las áreas industriales. Aunque estas sí se encuentran bastante más concentradas en lo que es el área central de Asturias, existen áreas industriales en los focos a los cuales hay que dar conectividad. Es decir, los núcleos de población, los puntos serviciables, en este caso de entornos económicos y demás, no se encuentran
localizados en unas zonas en las cuales podamos concentrar las infraestructuras de telecomunicaciones. Al contrario, se encuentran distribuidos. Vamos a hablar un poco de la conectividad de banda ancha y cómo estamos ahora, cómo está el Principado de Asturias en conectividad. En Asturias, como veis ahí, hay 6.944 entidades singulares de población. Una entidad singular de población es el mínimo agregado de población que existe en el ordenamiento que hay en estos momentos de población en España. Y ahí tenéis distribuidas esas 6.944 entidades de población. Como veis, hay una concentración importante en la zona central, en las salas, y en la zona sur ya existe ya una menor concentración de esas entidades de población. 6.944. Vamos a quedarnos con este dato. De esas 6.944, 5.614 son entidades singulares de población con menos de 100 habitantes. Es decir, el 80% de las entidades de población que hay en Asturias tienen menos de 100 habitantes. Es decir, estamos en un claro ejemplo de dispersión geográfica de la población. Si aterrizamos la entidad singular de población en cuanto a conectividad de banda ancha, hay 6.297 entidades singulares de población que se consideran como zona blanca. Una zona blanca es aquella entidad singular de población que o bien carece de conectividad o esa conectividad es inferior a 30 megabytes por segundo. Son 151.000, más de 151.000 habitantes, censados en esas entidades singulares de población. Es decir, es un porcentaje importante, es un porcentaje de aproximadamente el 14% de la población asturiana. Está ubicada en entidades singulares de población que carecen de conectividad o la tienen inferior a 30 megabits por segundo, son la zona blanca. Solo un inciso, porque esto ya ha pasado varias veces, esos datos son de poblaciones censadas. Puede darse el caso de que hay entidades singulares de población que no tienen habitantes censados, pero sí hay gente viviendo, y al revés. Es decir, no hay una correlación muy clara entre la población real y la población censada, pero bueno, tenemos que partir de un dato que es el de la población censada. Vamos a quedarnos con ese dato de 151.000 personas por debajo de esa conectividad. Por eso quería deciros antes que no matéis al mensajero. Esa es la realidad que tiene Asturias. Si analizamos la conectividad, abandonamos las entidades singulares de población y vamos a los municipios, hay 12 municipios en Asturias, los tenéis ahí reflejados, que el 100% de su población está en zona blanca. Es decir, no hay conectividad o la conectividad que hay es inferior a 30 megabits por segundo. Hay 9 municipios en los cuales solo el 20% tiene conectividad por encima de 30 megabits, que son los que tenéis aquí diferenciados. El 80% son zonas blancas. Y por último, hay 18 municipios con el 50% de la población censada en zona blanca, es decir, la mitad y la mitad, que todavía no es una cuestión satisfactoria. Y, por último, lo que se consideran los cánones habituales como zonas razonablemente conectadas son aquellas que tienen por encima del 50% de su población fuera de zona blanca. Destacan, lógicamente, no podía ser de otra manera, la zona central, Oviedo, Gijón y Avilés, y en este caso Langreo también, como municipios que tienen prácticamente menos del 10% de población en zona blanca. Es decir, esos son los municipios, por decirlo así, con conectividad total. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho trabajo por hacer en la conectividad en Asturias. Esta es una foto basada en datos oficiales del Ministerio. En Asturias, en red fija, porque vamos a diferenciar red fija y red móvil o red celular, en red fija prácticamente operan todos los operadores comerciales habidos. Tenéis ahí un batiburrillo de siglas. Todos tienen conectividad, pero con red propia, no aprovechando red de terceros. Solo los 3 grandes operadores, además del operador, iba a decir operador regional Telecable, ya no es regional, tienen red propia.
Y en red móvil se da prácticamente la misma situación. Por ahí prácticamente todos los operadores nacionales tienen presencia en Asturias. Esto es la situación comercial. Luego hablaremos un poco de la particularidad de la operación comercial. Vamos a analizar a continuación la presencia de la red de banda ancha fija. Este es el mapa de la red de banda ancha fija. Los puntitos que son en color morado, azul morado, corresponden a entidades singulares de población en las cuales la conectividad es de 100 megabits o superior. Como veis, prácticamente todo se concentra en el centro de Asturias y aquellos puntos que salen en las alas suelen corresponder con entidades singulares de población donde el Principado, a través del HIT y la red Asturcom, está dando servicio. Es decir, fuera de los núcleos principales del centro, es el HIT, es el Principado, quien está dando esos servicios de conectividad. Un ejemplo claro es aquí donde estamos, en Llanes, donde el HIT opera una red de fibra óptica FTTH que da esos servicios de conectividad de 100 megabits por segundo. Esto es la situación de la red fija. Vamos a analizar un poco la red móvil en las dos modalidades principales que tiene, que son la red móvil 3G y la red móvil 4G. Este es el mapa de cobertura sobre entidades de singulares de población teóricas, insisto en teóricas, con datos oficiales del Ministerio, que tiene el Principado de Asturias. Prácticamente podemos estar hablando de que en red 3G la cobertura es prácticamente del 99% de la población, que no del territorio. Del territorio podríamos hablar aproximadamente de un 95% aproximadamente. Pero el 3G, que nos permite el servicio universal de telecomunicaciones, es decir, el teléfono y una cadencia de datos muy pequeña, no es la solución para las zonas blancas y no es la solución para la conectividad. El 3G nos permite hablar por teléfono, pero no nos permite más cosas. Pero, insisto, la cobertura móvil 3G es prácticamente total. Claro, ¿qué pasa? Cuando el mapa sale la cobertura 4G, que es la que sí elimina las zonas blancas, que es la que permite conexiones superiores a 30 megabits por segundo, en todas sus modalidades, porque el 4G tiene varias modalidades, 4G, 4G+, LTE, es decir, hay varias modalidades. Como vemos, ya la cobertura ya no llega al 100%, podemos decir que llega a aproximadamente un 86% de la población. Curiosamente corresponde, si os fijáis, con el porcentaje de conectividad que no son zonas blancas, hablamos del 14%, hablamos del 86%, y el resto pues son zonas que tienen o conectividad muy baja en 4G o prácticamente llegan a muy pocas entidades de población. Es decir, ahí hay un recorrido importante por parte de los operadores comerciales. Una cosa buena o una esperanza es que si hemos conseguido tener una cobertura en 3G prácticamente total, utilizando las infraestructuras de 3G, con un esfuerzo por parte de los operadores se puede llegar a una conectividad mayor. Estas son la situación que tenemos ahora de las coberturas de fijo y móvil en las dos modalidades. Ya tenemos la foto. Vamos a ver qué planes hay de extensión de la conectividad en el Principado de Asturias. El Reino de España, a través del Ministerio, entonces en su momento de Economía y ahora me parece que es de Industria y Empleo, porque las competencias de telecomunicaciones han cambiado de ministerio, realizó primero una especie de plan inicial que luego se consensuó, bueno, no se consensuó, no, se cristalizó en el PEVA-NGA 2018, Plan de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación de Acceso 2018, que en el caso de Asturias resultó adjudicatario los dos operadores Telecable y Telefónica. Estos planes permiten actuaciones en 38 municipios y en 145 entidades singulares de población y tienen más de 6 millones de euros de inversión. Eso se va a hacer ya, es decir, ya en el año 2020 estos 38 municipios verán cómo estos planes de extensión de banda ancha van cristalizando y van realizándose. ¿Dónde van a ser? ¿Qué entidades son y qué municipios? Los tenéis ahí. En el año 2020, ahí están las banderitas azules, corresponderían
creo que se ve más o menos, a Telefónica, y las banderitas rojas corresponderían a Telecable. Si queréis aterrizar más en concreto esas actuaciones, con que pongáis en cualquier navegador de Internet PEVA NGA 2018, automáticamente el navegador os va a llevar a una página web del Ministerio donde en un Excel vienen todas estas entidades de singulares de población que podéis consultar. Al ser un plan de extensión de nueva generación, quiere decir que estos planes de extensión se van a realizar con fibra óptica, con la modalidad FTTH. No va a ser ni cable, ni cobre, ni nada, va a ser FTTH. Y me consta que algo se está moviendo, porque hace poco he visto en alguna nota de prensa que ya algún operador ha pedido licencias de obra en algún municipio, en el caso de Sobrescobio, ya pidieron licencia de obra precisamente porque van a empezar a realizar ese tipo de obras. En la medida de lo posible, alcaldes, si tenéis alguna petición de licencia de estos operadores, pues lógicamente pues, agilizarlas para que puedan hacerlo lo más rápido posible. Además, este es un tema que pasó bastante desapercibido, o pasa bastante desapercibido, que es la concesión de manial de la banda de 800 MHz. Os pongo un poco en contexto porque eso es un poco lioso. En el año 2011, me parece que fue, el Reino de España sacó a subasta las licencias radioeléctricas de la banda de 800 MHz que actualmente están ocupando la TDT para los nuevos servicios de 5G. Y a estas subastas se presentaron los principales operadores, los operadores de red móvil que operan en España. Y una de las cosas que se le solicitó por parte del Ministerio es que a 1 de enero de 2020 tenían que tener una serie de obligaciones de cobertura en zonas blancas. Es decir, el 70% de los ciudadanos a 1 de enero de 2019 y el 90% de dichos ciudadanos antes del 1 de enero de 2020. Esto a nivel global. Y a nivel autonómico, o sea, autonómico a nivel de comunidad autónoma, el 65% de las ciudades en 2019 y el 85% de dichos habitantes a 1 de enero de 2020. Es decir, tienen una obligación de cubrir esas zonas blancas. Esas zonas blancas, los operadores van a pasar una relación al Ministerio precisamente para que en el momento que se sustancien las licencias de 5G den negro sobre blanco qué entidades singulares de población van a cubrir. Yo, en particular, de este plan no albergo muchas esperanzas. ¿Por qué? Porque, si os dais cuenta, estamos hablando del 85% de los habitantes en comunidad autónoma y estamos hablando de que Asturias ya tiene una cobertura del 86%. Es decir, afinarán en algunas entidades singulares de población, pero es muy posible que los grandes números no suban por esta parte. Pero bueno, es importante tener en cuenta este requisito que tienen los operadores de cubrir las zonas blancas en 2020. Además, con fecha reciente, el 19 de septiembre de este año, el Ministerio ha convocado ya los planes de extensión de banda ancha del PEVA NGA 2019. Y hay una serie de proyectos provisionales que están aprobados por el Ministerio, pero hace falta firmar esos acuerdos. No tengo, porque no lo permite la página web, no tengo el aterrizaje de ese plan sobre entidades singulares de población. Pero viendo los proyectos que se han presentado, deduzco más o menos que vienen a ser de la misma índole o magnitud que los de 2018. En el caso de Asturias estaremos hablando de aproximadamente otros 6 millones de euros y otros tantos ciento y pico entidades de población. Pero esas no están oficialmente todavía, por decirlo así, determinadas. Estos son los planes que tiene el ministerio correspondiente a nivel estatal. Vamos a ver ahora la situación del Principado de Asturias y sus competencias. Las competencias en telecomunicaciones son todas de ámbito estatal, es decir, el Principado de Asturias no tiene competencias sobre la telefonía móvil, sobre la banda ancha, no tiene competencias. Es decir, todos los despliegues tienen que venir y todas las ayudas tienen que venir por parte del Ministerio. Por tanto,
Al director no le podéis presionar para que... No, sí que pueden, ¿eh? Pueden, pero no tiene herramientas de presión para que un operador en un momento determinado haga un despliegue en un sitio determinado. Y luego una segunda cosa también muy importante, que es el mercado de las telecomunicaciones está regulado en base al concepto de competencia de mercado. Es decir, un operador decidirá si va o no va a una entidad singular de población o a una zona determinada en función de sus planes de negocio. No tiene ninguna obligación de ir si no le salen las cuentas. Claro, y entonces a todo esto diremos, ¿qué podemos hacer desde el Principado? Bueno, pues el Principado, y eso es una cuestión, es una singularidad que solo tiene el Principado de Asturias, no la tiene ninguna otra comunidad en España, tiene un instrumento que es la red Asturcom, una red de fibra óptica al hogar, y el HIT, que es la empresa que yo dirijo, que es el gestor de esa empresa. Es el mecanismo o es la herramienta que tiene el Principado precisamente para poder operar en ese escenario. Brevemente, ¿qué es el HIT? El HIT gestiona la red Asturcom. La red Asturcom es una red de fibra óptica y es un operador neutro que ofrece conectividad de banda ancha tanto a la ciudadanía como a las instituciones públicas del Principado de Asturias utilizando fibra óptica. Lo de neutro quiere decir que vale para todos los operadores, es decir, cualquier operador puede utilizar la red del HIT para dar servicio. El HIT no tiene clientes, sus clientes son los operadores comerciales. ¿Dónde está desplegado el HIT? El HIT está desplegado, en ese mapa que veis ahí, en 49 poblaciones repartidas en 24 municipios del Principado de Asturias. Cubrimos aproximadamente unos 59.000 unidades inmobiliarias, locales y más viviendas, y en estos momentos tenemos más de 14.000 clientes conectados y funcionando en estos 24 municipios. ¿Qué operadores utilizan la red? Pues los principales, Telecable, Por Aire, Telefónica, Vodafone, Adamo, y luego algunos pequeñitos, ese Por Aire, Conéctate, Cogent, Oxon 3. Son operadores locales que dan servicio y buen servicio a través de la red del HIT. Además, el HIT y la red Asturcom dan la conectividad a la red hospitalaria del Principado de Asturias, a través del programa SIAI, dando conectividad a los hospitales con el CPD de Sanidad. Y además, no solo eso, damos también comunicación el Principado tiene aproximadamente unos más de 1.200 centros administrativos repartidos en toda Asturias. En aquellos sitios donde está el HIT, son 124 centros, estamos dando conectividad. Colegios, ayuntamientos, juzgados, centros de salud, etc. Ya damos conectividad por fibra óptica. Pretendemos ampliar esa conectividad con el nuevo concurso, con el nuevo adjudicatario que tenga, a más centros y llegar incluso a llegar hasta 700 centros en un futuro muy cercano. Y la tecnología, seguramente alguno de vosotros tiene en su casa la tecnología del HIT. Es una tecnología basada en una red FTTH, Fiber to the Home, que es el acrónimo de fibra hasta casa del cliente, fibra hasta casa del abonado, que se compone de 20 nodos activos, nodos de FTTH, que están repartidos, pues como veis, en los municipios donde estamos, en las cabeceras. Es una red que permite conectividades de 100 megabits o superiores. Los nodos se conectan entre sí en una red de fibra óptica, en parte propiedad del Principado, en parte alquilada a operadores de carrier, a operadores que tienen el servicio de portador, que ocupa más de 1.000 kilómetros de conexión. Como veis, hay una fibra que va por toda la costa oriental, una fibra que va por la costa occidental hasta Llanes y luego pues, la zona central y los valles. Y una fibra que se despliega tanto en Tineo como en Caldas de Narcea. ¿Qué ofrecen los clientes? Pues los clientes ofrecemos una serie de servicios, tanto en residencial como en empresa. De momento, por el estado de la tecnología, no podemos subir de 100 megabits por segundo porque tenemos que hacer un upgrade, tenemos que hacer una renovación de nuestros equipos y de momento ofrecemos esos 100 megabits por segundo en conexión de fibra óptica que es una velocidad muy aceptable. ¿Qué planes tenemos para el futuro? Bueno, en el 2019, los planes de HIT son la licitación de los proyectos de ampliación de cobertura en localidades ya cubiertas, es decir, lo que nosotros llamamos crecimiento vegetativo. Luego entraremos un poco más en detalle en esto. Tenemos también previsto licitar los proyectos de renovación tecnológica que nos permitan hacer ese upgrade que os comentaba antes para pasar de 100 megabits a más velocidad
y iniciar los procesos de georreferenciación de la red. Ya este año hemos comunicado ya al Principado nuestros puntos serviciables georreferenciados. Esto es un mecanismo que va a permitir agilizar una serie de procesos a la hora del análisis y de la elaboración de nuevos proyectos, ¿no? En 2020 haremos esa renovación tecnológica, ya licitada en el 2019, con lo cual incorporaremos nuevos servicios, nuevas velocidades y, lógicamente, pues un nuevo marco tarifario que iremos cobrando a nuestros operadores cliente. 2021 nos extenderemos a las zonas blancas no cubiertas por operadores comerciales. Insisto en esto, los operadores comerciales, al ser un mercado regulado, tienen prioridad, es decir, donde va un operador comercial no puede ir el HIT. Si el operador comercial ya está desplegado, nosotros no nos podemos desplegar. Implementaremos la tecnología FWA Fixed Wireless Access, es decir, tecnologías de conectividad inalámbrica de acceso fijo, que no celular, que no móvil, ampliando cobertura en zonas ya cubiertas. Y en el 2022 extenderemos esas actividades, luego lo hablamos un poco más cuando hablemos de la red, del proyecto de estrategia AS Telecom, un poco más en detalle en esto. Y ampliaremos la colaboración con la Administración, pues, conectando más centros administrativos, de salud, etcétera, etcétera. Antes el director hizo un inciso que era la estrategia AS Telecom. ¿Qué es AS Telecom? Pues es sencillamente como una guía de actuaciones del Principado de Asturias. ¿Para qué? Pues, lógicamente, para eliminar las zonas blancas. Que todos los habitantes del Principado de Asturias estén en disposición de poder acceder a los servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones. Ese es el objetivo. Con los condicionantes que os he comentado, operador neutro y en un mercado en competencia comercial, con los operadores comerciales que tienen prevalencia. ¿Cómo se va a hacer? Pues eliminando las zonas blancas. En una primera fase, recopilando datos, análisis de oferta y demanda y elaboración de un mapa geográfico de conectividad. Una de las cosas que el Reino de España tiene demandado de la Comunidad Económica Europea es que hay que hacer un mapa de conectividad real. Los mapas que os he puesto antes son teóricos, no son reales. A nivel macro funcionan muy bien, a nivel micro, en ciertas zonas dejan bastante que desear. Es decir, hay que elaborar un mapa. Hay una demanda de la Comunidad Económica Europea al Reino de España precisamente para que haga ese mapeado. Y luego, con ese mapeado y con las diferentes aportaciones e informaciones que tengamos, realizar los diferentes procesos y proyectos para eliminar esas zonas blancas y la demanda no satisfecha. Ya tenemos un primer esbozo, que es AS Telecom. En 2020 se van a realizar 88 actuaciones, estamos hablando del HIT y la red Asturcom, en los 24 concejos donde estamos presentes, totalizando más de 2.700 unidades inmobiliarias de ampliación. Eso que se llama crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo es atender a aquellas zonas que en su momento, por cuestiones urbanísticas, han ido creciendo, nuevas edificaciones y demás, que cuando estaba la red no se cubrieron y ahora se van a cubrir. Pero, como veis ahí, una notita, un warning de aviso diciendo: esto está condicionado en los planes PEVA-NGA, es decir, si en un momento determinado una de estas actuaciones coincide o se solapa con una actuación de uno de los operadores comerciales que tenga un plan de ayudas PEVA, nosotros nos tenemos que retirar. Por eso lo comentaba antes el director, este plan está abierto a nuevas incorporaciones, pero también está abierto a aquellas zonas donde los operadores comerciales se vayan a desplegar. Esto en el 2020. En el 2020, además, vamos a remozar, vamos a hacer un upgrade de toda la red Asturcom, tanto la red de acceso, la FTTH, como la red de transporte que da servicio a hospitales, juzgados, etcétera, etcétera. Porque la red, por diferentes causas, la red Asturcom se ha quedado obsoleta. Tenemos que darle un empujón. La parte buena de este upgrade es que vamos a ir a la tecnología más moderna que hay. Con lo cual, podremos tener la red Asturcom con los últimos estándares de comunicación FTTH que existen en estos momentos. En 2021 haremos ya una serie de despliegues ya más concentrados en zonas donde hay problemas de conectividad, principalmente la zona suroccidental. Y estas nuevas actuaciones en 8 concejos más o menos tendrán una totalización de unas 300 unidades inmobiliarias, locales más viviendas. Insisto en el warning, condicionado a que en esas zonas no existan planes de extensión
de banda ancha de los operadores comerciales. Y ya en el 2022 tendremos 24 actuaciones en 24 concejos, totalizando más o menos unas 600 unidades inmobiliarias, y vamos a utilizar un mix, que sería la utilización de la red FTTH en su ampliación y la utilización de lo que os comentaba antes del FWA, los accesos fijos inalámbricos en esos emplazamientos, siempre condicionado a que en esas zonas no exista condiciones de mercado que no lo permitan. ¿Cómo lo haremos esto? Pues lo haremos de la siguiente manera. El Principado de Asturias tiene más de 170 torres de distribución de televisión digital terrestre, TDT. Y hay otras 170, más de 170, torres de distribución digital de TDT que son propiedad del operador Celnex, antiguo Retivisión. La idea es dar conectividad en fibra óptica a esas torres de TDT para habilitarlas para que los operadores comerciales, los operadores que hemos visto antes que operan en el HIT y otros que puedan venir, puedan, utilizando equipos de radio, dar conectividad a todas las zonas colindantes con esas torres de TDT. Y en ese aspecto, sin poder, por decirlo así, concretar números de unidades inmobiliarias ni de población, es el mapa que tenéis aquí. Es decir, actuaríamos en todos esos concejos que es donde está desplegado el HIT. En resumen, ya para terminar, los planes de extensión del PEVA-NGA, la concesión de manial de la red de 800 y el HIT permitirán, en el plazo 2020-2023, eliminar, esperemos, la práctica totalidad de las entidades singulares de población como zonas blancas. Es decir, el plan está orientado a eso. Conseguirlo va a ser difícil, pero yo creo que en estos momentos, tanto los esfuerzos de los operadores comerciales, con esas ayudas, tanto con las ayudas del Estado como la propia herramienta que tiene el HIT, es un objetivo factible, se puede conseguir en ese intervalo de plazo. También la renovación tecnológica de la red Asturcom que os he comentado, que permitirá tener a personas, por ejemplo, aquí en Llanes, las mismas capacidades de velocidad de conexión que tiene cualquier ciudadano que está en el centro de Oviedo, incluso en algún caso mejor. Y, por supuesto, este último apartado que hemos hablado, que es la utilización de los recursos de la red de distribución de TDT, que facilitará ese despliegue en esos entornos rurales. Hemos visto un despliegue inicial, pero ese despliegue de TDT podemos abarcarlo prácticamente la totalidad en fases posteriores del resto de las torres TDT. Y además, al ofrecer a los operadores comerciales la posibilidad de tener emplazamientos en zonas de cobertura de población, como son la red de distribución de TDT, permitirles la llegada del 5G a los operadores comerciales en condiciones que a lo mejor no podrían tener. Es decir, tenemos que estar en condiciones de poder ofrecer esa infraestructura de TDT para evitar una nueva brecha digital, porque estamos hablando de la brecha digital actual, pero se va a crear una nueva brecha digital prácticamente en muy poco tiempo, que es la brecha digital del 5G. Los operadores comerciales necesitan inversiones muy cuantiosas para desplegar esa nueva red, donde lo van a hacer, lógicamente, donde tengan rentabilidad o recuperación de su cuota de mercado. Para poder llegar a los entornos rurales, tenemos que facilitar esas infraestructuras para que esos operadores comerciales, sus inversiones sean menores y puedan desplegarse con mayor facilidad. Y esto es todo lo que os quería comentar respecto a la situación actual y expectativas.